Agradecemos la presencia de la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Agradecemos la presencia de la maestra Arely Fonseca Sánchez, profesora de la materia de Derecho Indígena de la Facultad de Derecho. Y agradecemos la presencia de Pamela Casillas Guerra, consejera académica del área de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho. También agradecemos la presencia del elemento más importante de todas las instituciones educativas, su comunidad estudiantil, de las autoridades y a todas las personas que nos acompañan a través de redes sociales. Para dar inicio, escucharemos las palabras de la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, se nota la energía. Antes que nada, quiero agradecer la invitación para dar la salutación a este conversatorio, La mujer indígena en la construcción democrática del México moderno, que me hace la coordinadora del evento, la consejera Pamela Casillas, compañera de ustedes, y a quienes seguramente varios de ustedes apoyaron en la realización de este evento. A la maestra Arely Fonseca también, una mujer empoderada, yo diría, especialista en un área donde hay una interseccionalidad muy importante, o sea, no solamente de mujeres, sino principalmente hablando de mujeres indígenas, lo cual es un doble reto. Hoy, como van a ver, me tengo que retirar temprano, tenía otro evento, pero para mí era muy importante estar en estos primeros minutos en este evento. Primero porque es coordinado y organizado por alumnas, alumnos, alumnes. Es muy importante porque nuestra vocación docente, y hablando en el marco de la conmemoración del 8M, es precisamente apoyarles y ayudarles a ustedes que están iniciando su trayectoria académica y profesional para que puedan tener ese proceso de empoderamiento. Como ya lo decía Marcela Lagarde Ríos, el empoderamiento no se transmite por ósmosis, ni tampoco lo transmitimos en una sola idea o en una sola expresión en el aula, sino es un proceso individual. Cada una, afortunadamente, también somos diferentes, hay una gran diversidad, venimos de diferentes orígenes, tenemos diferentes trayectorias, diferentes familias, contextos históricos y sociales. Pero para nosotras, y espero que coincida la maestra Arely con mi forma de pensar, es muy importante eso, sembrar la semilla en este proceso de empoderamiento para nuestras alumnas. Y en el caso específico, pues más este tema de la mujer indígena en una construcción democrática. Sabemos que desde principios del siglo pasado se abrió la oportunidad para que las mujeres fuéramos practicando en política. Después han venido reconocimientos constitucionales a través de distintas reformas, particularmente en 1954, cuando a nivel federal ya tuvimos la oportunidad de votar y poder ser votadas. Y como hemos visto también una serie de trampas, ¿verdad?, para que no se lleve a cabo. Pero exactamente en una mesa de ayer, una expositora, doctoranda indígena, comentaba, y me parece que es sumamente importante, el empoderamiento de las mujeres indígenas, bueno, no lo dijo con esas palabras, pero yo lo entendí de esa manera, debe ser integral.
¿Por qué? Porque para que pueda haber un empoderamiento político se requiere también que se abra la posibilidad de un empoderamiento económico, ¿no? Si nos vamos, ella refería a los catastros ejidales, yo en alguna otra investigación referí al registro público de la propiedad y es exactamente lo mismo. Tenemos pocas mujeres que son propietarias de la tierra o de bienes inmuebles. Entonces, una brecha económica nos pone en desventaja también en nuestros mismos derechos políticos, ¿no? Afortunadamente, hoy por hoy, tanto ustedes como nosotras hemos tenido la oportunidad de estar en una universidad y de recibir esta educación superior. Por lo tanto, es tarea nuestra, pero también de ustedes, el ir abonando para que estos derechos pues vayan siendo cada vez una realidad, porque algo sí podemos decir, no hay terrenos ganados. El día a día se van logrando estos derechos, se van viviendo estos derechos y deseamos fervientemente que día a día las mujeres que vemos en estos espacios, desde luego en compañía de sus compañeros, sus compañeros, verlas empoderadas en sociedades más incluyentes y, desde luego, más felices. Por mi parte es todo y nuevamente una disculpa porque me tengo que retirar, pero agradezco enormemente a Pamela y a la maestra Arely y desde luego a nuestra ponente que llegará en unos minutos y por favor aprovechen todas estas actividades que en unidad sus compañeras consejeras están llevando a cabo tanto dentro de los auditorios como en los espacios públicos. Por ejemplo, bueno, no les toca ver a varias de ustedes porque vienen de día, pero se está iluminando a partir de ayer el águila en la noche, ya cuando oscurece, de color morado, por si quieren hacer alguna toma, que vengan un día de estos. Muchísimas gracias por su atención y una disculpa. Muchas gracias, doctora. A continuación, me permitiré leer la semblanza de la maestra Arely Fonseca Sánchez. Maestra en Derecho Constitucional y Administrativo y licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diplomados en Derecho Agrario, Derechos Humanos y Perspectiva de Género, así como Derechos de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos. Fue integrante del primer Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México y se desempeñó como directora general adjunta de regularización de la propiedad rural en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Es profesora de asignatura en la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la materia de Derecho Indígena y ha impartido cátedra en Derecho Municipal y Sociología General y Jurídica desde 2017 a la fecha. Ha impartido diversos cursos en Derecho Agrario, Derecho Constitucional y Derechos Humanos y Derechos de las Mujeres Indígenas. Actualmente se desempeña como investigadora parlamentaria del Servicio Profesional de Carrera en la Dirección de Estudios Legislativos del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados. Ha colaborado con Voces en el Diccionario Jurídico en la Facultad de Derecho, un artículo en la Enciclopedia de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y cuenta con diversas publicaciones en la revista Quórum Legislativo de la Cámara de Diputados. En este momento, le cedo el uso de la voz a la maestra Arely Fonseca para dirigirnos unas palabras de apertura. Adelante, maestra. Muchas gracias, muy buen día para todas, todes. Espero se encuentren muy bien y agradezco nuevamente la realización de este evento, por supuesto a las consejeras aquí presentes y a la doctora Sonia Venegas que ha tomado el tiempo para venir a saludar y dar la apertura para este evento, además de las facilidades que brinda para que toda esta serie de actividades académicas, que como ya lo ha dicho, sean para su beneficio, para el de la comunidad estudiantil, esté aquí presente y se haga visible cuestiones históricamente olvidadas como el tema de las mujeres indígenas. Como ella lo refirió, la interseccionalidad para todas, todos. ¿Está claro qué es la interseccionalidad? ¿Sí?
Clarísimo, perfecto. Sí, como bien saben, estas diversas capas de discriminación que se pueden acumular y bueno, en el tema de mujeres, una primer barrera a la que se enfrentan, además indígenas, pero además otras muchas capas de discriminación, probablemente la lengua, probablemente el color de piel, muy probablemente su autosuficiencia económica, su autoadscripción, una serie de retos a las que se tienen que enfrentar las mujeres indígenas. Y bueno, como las consejeras han sugerido aquí, justamente que se hable de su participación en la construcción democrática del México moderno. Por supuesto que han tenido un papel importante y será un gusto poder compartir aquí con todos ustedes algunos de los comentarios, algunos aportes que diversas investigadoras e investigadores han hecho en la materia. Y bueno, pues estaremos, entiendo, en un formato de conversación en el cual, por supuesto, espero recibir de parte de algunos de ustedes que estén interesados en estos temas, preguntas, ánimo quizá del día de mañana llevar a cabo más investigaciones en estos temas, en donde por supuesto aún hay muchas barreras que hay que enfrentar. El próximo sábado en la marcha, seguramente para quienes han estado presentes en estas luchas por los derechos de las mujeres, han visto este contingente de mujeres indígenas. Están presentes, son parte de nuestro país, representan un buen porcentaje de la población e históricamente han sido invisibilizadas. Y si las barreras de acceso al empleo y a la autosuficiencia económica son importantes para las mujeres, son mucho más agravantes en el caso de mujeres indígenas. Por tanto, ahí hay muchas áreas en las cuales podemos incidir y más allá el día de mañana como operadores jurídicos hacer efectivo el derecho. Hay una reciente reforma constitucional en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas con un apartado específico relativo a los derechos de las mujeres indígenas, mujeres, niñas, niños, adolescentes indígenas. Con esta interseccionalidad, con esta otra perspectiva, nuestra Constitución hoy establece una serie de derechos específicos que es importante que ustedes conozcan para que el día de mañana puedan contribuir a hacerlos efectivos. Muchas gracias nuevamente por la invitación y pues adelante, por favor, Pam. Muchas gracias por tan acertadas palabras, maestra. Ahora me permito darle el uso de la palabra a Pamela Casillas, consejera académica de la Facultad, para el comienzo y desarrollo de este conversatorio. Muchas gracias. Primero que nada, pues muy buenos días a todas, todos y todes. Gracias de nuevo a la maestra Arely por haber aceptado la invitación para ser parte de este conversatorio en esta nuestra segunda casa, la Facultad de Derecho. Y bueno, antes de comenzar con esta dinámica, yo quisiera platicarles un poquito de cómo fue que surgió la idea de realizar un evento con este enfoque, que es, como ya lo mencionaron, el papel de la mujer indígena en la construcción democrática del México moderno. Y bueno, es que hace ya casi un mes aproximadamente nos reunimos todas las consejeras y compañeras integrantes de diferentes grupos estudiantiles para comenzar a planear las actividades que tendríamos para este mes, el mes de marzo, mes en el que es bien sabido, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha evidentemente cuyo objetivo es reconocer la lucha de las mujeres por la igualdad de nuestros derechos, ya sean sociales, económicos, políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, al hacer nuestra agenda de actividades, me di cuenta de que la realidad de las mujeres indígenas sigue siendo un tema que desafortunadamente en muchos espacios aún no recibe la atención que merece. Y es que yo no solo creo, sino también sostengo que es fundamental seguir generando este tipo de diálogos, estas acciones para seguir visibilizando sus voces, sus experiencias, sus luchas, para así asegurar que formen parte de la conversación central al momento de empezar a hablar de igualdades y de derechos. Yo creo definitivamente que esta falta de visibilización definitivamente no es una casualidad, es una realidad, de una realidad muy profunda, pues en las poblaciones más excluidas y discriminadas históricamente en México, pues han sido las comunidades indígenas, un sector mayormente concentrado en zonas rurales en estados como Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Veracruz, Puebla, Yucatán, Guerrero, Hidalgo, en donde sabemos también pues se registran los niveles más altos de pobreza del país, ¿no?
y en donde también existe una diferencia importante en relación a las oportunidades y al acceso de derechos más elementales y a la justicia, al momento en el que se les compara con un desarrollo urbano como en el que la mayoría de nosotros vivimos. Porque, a ver, cosas que deberían ser básicas, como tener acceso a un servicio de salud, educación, a un trabajo digno, pues para estas comunidades sigue siendo definitivamente un reto muy grande. Y aún así, frente a tal desigualdad que ya viven estas comunidades, las mujeres dentro de estas mismas, que por cierto representan un 51% dentro de este 21% aproximadamente de la población que se autoadscribe como indígena, siguen siendo las más afectadas. ¿Por qué? Porque a la discriminación que ya enfrentan por ser parte de estas comunidades, se les suma de igual manera las barreras por cuestiones de género, lo que evidentemente pues las pone en una situación de vulnerabilidad, y esto se nota en muchos aspectos de su vida diaria, como aún menores oportunidades de trabajo, barreras para estudiar, poca representación en la política y hasta obstáculos incluso meramente geográficos. Pero bueno, para ya no ahondar más y sin más preámbulos y para poder escuchar a la experta en la materia, a la maestra Arely, pues me gustaría comenzar este conversatorio preguntándole ¿cuál ha sido históricamente el papel de la mujer indígena en los procesos democráticos de México? Muchas gracias. Este término de experto no estoy muy a favor de ello. Me interesan estos temas, me ha interesado desde hace mucho tiempo, lo hemos estudiado, pero sin duda hay muchísimas otras personas que bien podrían estar aquí compartiendo. Justamente para poder participar el día de hoy, hay una obra muy reciente que, si les interesan estos temas, es de la doctora Laura Valladares. Ella hace este recuento de 3 décadas de activismo indígena y afro en México, en la construcción justamente democrática. Es una obra del INE, y en esta obra ella hace con una metodología muy precisa, analiza cómo ha ido en ascenso la presencia de mujeres indígenas, pero no desde el ámbito político que hoy podríamos conocer, que sería vía partidos políticos o candidaturas independientes, sino desde mucho más allá, los movimientos sociales, desde esta organización propia de las mujeres indígenas, por supuesto desde los 90 ella hace este recuento, pero incluso desde los 80 hay los primeros indicios de organizaciones propias de mujeres indígenas que van creando una agenda, sí, dentro de los temas del indigenismo, de la lucha por la libre determinación y la autonomía de pueblos y comunidades indígenas, que son derechos colectivos sustantivos, esenciales para la existencia misma de los pueblos, para que sean considerados dentro del ámbito nacional y puedan tener entonces el acceso a la participación política, a contar con su propio derecho, sus sistemas normativos internos, a ser reconocidos con la autodenominación que ellos elijan, bajo su propia autoadscripción, estos derechos esenciales, y de autogobierno, vinculado justo con el de la autonomía. A partir de ahí, en los años 80, son diversos movimientos sociales de mujeres indígenas que se organizan. El levantamiento armado del ZLN visibilizó también a las mujeres indígenas. Hay una ley de las mujeres indígenas zapatistas, y hay incluso datos muy recientes en donde en las comunidades zapatistas el papel de la mujer es fundamental. La discriminación ha sido casi erradicada. La representación de las mujeres es muy importante, el respeto a sus derechos es una realidad. Recordemos en aquel movimiento la presencia de las comandantas tomando la voz y tomando la tribuna de la Cámara de Diputados en aquel momento, encabezando movimientos, encabezando luchas. A partir de ahí se empiezan a gestar también otros tantos movimientos. Dentro de la otra organización, digamos, que surge en los 90, la ANIPA, aquí también hay presencia de mujeres indígenas que empiezan a gestar sus propias agendas, que empiezan a abordar y exigir sus propios derechos. Más adelante en esta construcción se conforma lo que hoy es la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas, la CONAMI, que es una de las principales organizaciones de mujeres indígenas con representación, con fuerza, con voz, con una agenda propia, y es a partir de estos movimientos, organizaciones sociales, que se empieza a tener mayor voz. Pero después también, ante esta presencia de no solo de mujeres indígenas, sino de personas indígenas dentro de esta exigencia de derechos colectivos,
viene por parte de la autoridad electoral acciones afirmativas que se empiezan a impulsar. Las acciones afirmativas, como ustedes saben, son medidas temporales que se toman con el ánimo de equilibrar, digamos, poner un piso parejo para que se pueda acceder a los derechos, cualquiera que estos sean. Específicamente en materia político-electoral, estas acciones afirmativas se determinó establecer ciertos distritos electorales indígenas. Por supuesto, en aquellos lugares, en aquellos estados en donde hay mayor presencia de población indígena, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, principalmente. Fue en 2018 que se crearon los primeros 13 distritos electorales indígenas. En la siguiente elección fueron 21 distritos, después ascendió a 25 distritos en la elección del año pasado, 25 distritos de mayoría relativa y 9 por representación proporcional, lo que equivale entonces a 34 fórmulas que estarían conformadas por personas indígenas. Lamentablemente, ¿qué ha ocurrido ante esos distritos electorales indígenas? La simulación. Probablemente ustedes hayan escuchado el caso de personas que no son indígenas, que se hicieron pasar por tal, que roban, digamos, la identidad para acceder a los cargos públicos, como mediante constancias expedidas por cualquier autoridad local, el municipio o alguna autoridad del ámbito federal relacionada con cuestiones indígenas o agrarias, les expedía una constancia y ya con eso querían acreditar su identidad, su autoadscripción indígena. Ante ese tipo de fenómenos, justamente en materia electoral se creó un criterio llamado de autoadscripción calificada. ¿Qué es esto? Que la comunidad a la que desean representar valide que realmente pertenecen a ella, que sea la comunidad que va a ser la que votará por este representante, la que realmente acredite que esa persona que aspira a un cargo de representación popular tiene vínculos con la comunidad, ha ejercido trabajo comunitario, finalmente pertenece ahí, porque en los casos que se llegaron a presentar, pues bueno, era el amigo del político en turno, cualquier otro que aspiraba a estos cargos. A pesar de este tipo de acciones afirmativas, se siguieron identificando la usurpación de identidad indígena en elecciones. En esta última de 2024 se logró conformar, hoy el Congreso de la Unión, en el ámbito federal, cuenta con 25 mujeres indígenas de 40 personas indígenas que hay en el Congreso. A partir de estas fórmulas de acción afirmativa, 25 de ellas son mujeres. Porque recordemos que existía ya otra acción afirmativa, las cuotas de género, que también en materia interna de pueblos y comunidades indígenas, el artículo 26 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que en los pueblos y comunidades indígenas, para la postulación de sus candidatos, también debía haber paridad entre hombres y mujeres. Y a partir de ello, digamos, son dos acciones afirmativas, las cuotas de género así conocidas, más las acciones afirmativas en materia indígena, que han hecho que mayor número de mujeres indígenas hoy puedan tener una participación política importante en el ámbito federal. Ya en un momento platicaremos también del ámbito local, pero así digamos cómo se ha ido integrando, a partir de impulsos, sí, del Estado que ha intervenido, pero mucho antes desde la organización propia de las mujeres indígenas a través de movimientos sociales, sí. Muchas gracias, maestra. Bueno, como usted nos comenta, ha sido evidente los logros de los avances de sus derechos políticos de las mujeres indígenas. Sin embargo, aún enfrentan barreras como la violencia política, ¿no? La falta de acceso a la educación y a esta discriminación estructural en la que se han visto inmiscuidas. Yo ayer investigando, pues según el INEGI, el 43.9% de ellas ha sufrido violencia, ¿no? Por este tipo de cosas, y muchas son excluidas de la toma de decisiones o incluso forzadas a renunciar a sus cargos políticos. Sin duda, pues la pobreza y la desigualdad agravan aún más estas condiciones y limitan esta participación plena que podrían tener en la vida política. Entonces, ante este contexto, yo creo que valdría la pena preguntarnos cuáles son ahora los retos que enfrentan estas mujeres indígenas para hacer efectivos estos accesos a sus derechos tanto políticos como civiles. Muchas gracias. Bueno, sin duda los retos son muchísimos, como ya también hace un momento la directora comentaba. Estas agendas de derechos humanos no están ganadas y son ya como permanentes.
hay que estar constantemente en la lucha por la defensa de los derechos humanos, aquí particularmente de los derechos de las mujeres indígenas, estos cargos que han ido ocupando, que han ido ganando a través de diversas luchas. Finalmente, número uno, pues deben de irse incrementando por la representación misma que tienen. Hace unas semanas, justo en el Congreso de la Unión, se organizó un foro en el ámbito de la posterior aprobación que deberá darse de la ley secundaria en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas a partir de la reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024, del año pasado. Esta reforma exige que el legislador federal emite una ley general de derechos indígenas que regule diversos aspectos: salud, acceso a la salud, acceso a derechos económicos, sociales, políticos, de todo tipo. Aspectos relacionados incluso con la propiedad de las tierras. A partir de este foro que se organizaba, diversas legisladoras y legisladores comentaban algo muy cierto. Si los pueblos indígenas representan el 21% de la población nacional, ¿por qué los espacios que ocupan, al menos en el Congreso de la Unión, de 500 diputados y diputadas, solamente son 40? ¿Qué porcentaje es esto? No está siendo el correspondiente a la población que realmente debería corresponder. No están teniendo la representatividad adecuada. Por ahí partimos, ¿no? Desde la representatividad. Pero más aún, ¿qué perfiles llegan? Los que ya llegaron, los que han logrado llegar, muchas veces no acreditan venir realmente de las luchas de abajo, digamos, que están después, el día de mañana, luchando en la presentación de iniciativas, de leyes a favor de los derechos de pueblos indígenas. Esto desde el punto de partida de quienes ya han logrado acceder a cargos de representación popular. Pero me voy mucho más atrás, a quienes aspiran dentro de sus comunidades. En sus comunidades están las principales barreras. La violencia que se puede sufrir por parte de mujeres indígenas, este tipo de acciones que también se han impulsado para que los derechos humanos de las mujeres en sus comunidades, al interior de sus sistemas normativos internos, les den este lugar de igualdad. Hay casos muy exitosos como el de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la CRAC, en Guerrero, en donde son las propias mujeres quienes han asumido también cargos de poder y han luchado porque los derechos de las mujeres sean valorados en su justa dimensión y sean equitativos. Hay esta igualdad de derechos para que cuestiones que hemos conocido por medios de comunicación como matrimonios forzado infantil, este tipo de cuestiones que por supuesto afectan derechos de mujeres y niñas, ya no se sigan repitiendo. Y estos cambios vienen impulsados en el seno de las propias comunidades, en el ejercicio de su libre determinación, sí, con acciones que el Estado ha impulsado, con la legislación, pero son ahí los principales retos. Y una vez que acceden al poder, que les permiten ejercer esos cargos, que les permitan que no tengan esta violencia por parte de sus propias comunidades, integrantes de la comunidad, que les limiten en el ejercicio de los cargos. Y las agendas por la lucha de los derechos en general de las mujeres indígenas son muy amplias, por ello son diversas organizaciones las que encabezan estas luchas, las que hacen ver una agenda específica de las mujeres, como desde los movimientos afro. Las mujeres indígenas y afromexicanas no siempre tienen o no comparten del todo la agenda feminista blanca, digamos. Son sus propias agendas y son diversas luchas que hay que valorizar en su justa dimensión. Muchas gracias, maestra. También se sabe que en los últimos años se han impulsado reformas, como usted bien lo mencionaba, del tema legislativo, para garantizar esta participación política de las mujeres indígenas, como usted bien lo decía, la paridad de género en todos los niveles de gobierno, medidas contra la violencia política de género, además de que el Instituto Nacional Electoral y los tribunales electorales ya han emitido criterios para asegurar la representación indígena en candidaturas. Sin embargo, aún existen desafíos en la implementación de estas normas. Entonces, bajo este contexto, la siguiente pregunta que me gustaría hacerle sería: ¿qué avances normativos recientes han fortalecido la participación política de las mujeres indígenas en México? Sí, gracias. Como mencionaba hace un momento, el 30 de septiembre de 2024 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 2º constitucional. Esta reforma es importantísimo a ustedes que son estudiantes de Derecho que hoy la conozcan porque fue un cambio radical en el contenido de los derechos de pueblos y comunidades indígenas.
De entrada, se les concibe ya no como entidades de interés público, que eran considerados desde la reforma del año 2001, y que además esa figura venía desde el tutelaje de la colonia, ¿no? Ese incapaz que no puede ejercer sus derechos y que por tanto pues hay que vigilarlo como entidad de interés público. Nos interesa, sí, lo que hagan, pero como no pueden hay que cuidarlos. Esa era la anterior perspectiva. Hoy son considerados ya sujetos de derecho público. Esto implica nuevas obligaciones. Ha habido diversas críticas, justo el doctor López Bárcenas, otro especialista en estos temas, que ha estado presentando su obra Estado, Multiculturalismo y Multietnicidad recientemente, hace un recuento de las constituciones de México, las aproximaciones que han tenido hacia pueblos y comunidades indígenas. Las primeras constituciones hablaban de los pueblos indígenas casi como enemigos de la nación, bárbaros, naciones bárbaras. ¿Y de qué se disponía en la regulación? Bueno, pues del aprovechamiento de sus recursos, de tutelar sus tierras, después ya más en otra perspectiva de su organización municipal, su organización política. Y bueno, hablábamos entonces desde la Constitución de 1917 hasta el 2001, no había ninguna disposición específica hacia pueblos indígenas. Sí, en el 92 se regula el Estado multicultural, ¿no? Esta nación multicultural como se asume en México, pero también en el 27 constitucional, pues se habla de la disposición de tierras, de que la tierra podrá entrar, digamos, la tierra ejidal, la propiedad social podrá adquirir dominio pleno, y una fracción señalaba, la ley regulará, protegerá la integridad de las tierras indígenas. Esa ley nunca existió y hasta la fecha no existe esa ley que proteja la integridad de sus tierras. ¿Y por qué hablo de tierras? Porque la vinculación de los derechos de las mujeres con la tierra también es, de las mujeres indígenas con su tierra, territorios y recursos naturales, es fundamental. ¿Por qué? Por su cosmovisión. Se le ve realmente como la madre tierra, de donde se proviene, de donde, recuerdo en un evento organizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, se compartió una frase en donde se preguntó, una mujer indígena le decía a las autoridades, ¿ustedes venderían a su madre? Pues justamente por eso los pueblos indígenas no venden su tierra tan fácilmente, no la sueltan, porque es su madre tierra, de ahí provienen, de ahí ese valor tan importante de justamente considerar una protección específica a sus tierras, territorios y recursos. Bien, en aquella reforma no hubo realmente la ley que regularía la integridad de sus tierras. Después, en la reforma de 2001, hubo una serie de obligaciones en el ámbito federal y trasladado a nivel municipal, en donde sí, en lo local hubo diversos avances, regulación de derechos como el derecho a la consulta y otros tantos. Y con la reforma del año pasado, se abre un apartado, una nueva versión, digamos, una nueva aproximación en un Estado ya no solo multicultural, sino yo diría intercultural, en este reconocimiento del nutrir recíproco de las culturas. Y con esta nueva perspectiva de sujetos de derecho público se abrirán una serie de obligaciones, una serie de ejercicio de derechos que les tocará a todas y todos ustedes el día de mañana ser partícipes de ello, porque es una reforma muy reciente que sigue en construcción la ley secundaria, y en específico para las mujeres indígenas, que hay este reconocimiento constitucional, un reconocimiento específico a sus derechos. Eso me parece que abre una puerta fundamental. Esto desde el ámbito constitucional. Y ya lo decía, en el ámbito electoral específicamente, la LEGIPE regula este derecho de participación paritaria de mujeres indígenas para el acceso efectivo a derechos. Además, recordemos de aquella reforma de 2019 de paridad en todo, que por supuesto incluye derechos de mujeres indígenas. Me parece que son algunas de las reformas fundamentales. Y también en el ámbito local, en la Ciudad de México, la Constitución de la Ciudad de México abre la puerta a una serie de oportunidades específicas que es importante que conozcan. Muchas gracias, maestra. También, pues sin duda, en los últimos años ha habido diversos programas y políticas públicas para impulsar la formación de estos liderazgos femeninos indígenas en nuestro México, ¿no? Por ejemplo, existe el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, el PRONAVES, que ha otorgado becas a mujeres indígenas para que accedan a la educación superior. Pero bueno, también me permito hacer un breve paréntesis porque nos acompaña también la secretaria. Muy buenos días. Pase, por favor, tome asiento. Es un placer darle la más cordial bienvenida a la licenciada Nelly Antonia Juárez Aduelo,
secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, a quien agradecemos su presencia, especialmente considerando que por cuestiones de agenda se ha unido a nosotros en este momento. Me permitiré leer su semblanza. Nelly Antonia Juárez Audelo es una abogada zapoteca egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM y maestrante en Gestión Pública y Buena Administración. Ha desempeñado roles clave en el Consejo de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal, donde fue asistente del coordinador de proyectos estratégicos y de la presidencia del Consejo. Además, coordinó la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios y estuvo encargada del despacho de la Secretaría Técnica del Consejo. Más adelante, ocupó cargos directivos en la administración pública, como directora general de Equidad para las Comunidades en la Secretaría de Desarrollo Rural y directora ejecutiva de Derechos Indígenas en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios. Fue directora ejecutiva de Derechos Indígenas en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. Ha laborado como subdirectora de Concertación con Pueblos Indígenas en la Comisión para el Diálogo para los Pueblos Indígenas de México, de la Secretaría de Gobernación. Su trayectoria alcanzó un nuevo nivel al ser diputada constituyente de la Ciudad de México, donde fungió como secretaria de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, contribuyendo en la redacción de leyes y políticas en favor a estos grupos. Actualmente se desempeña como titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, desde donde continúa su labor en la defensa y promoción de los derechos culturales y sociales de las comunidades más vulnerables de la Ciudad de México. Ahora le cedo el uso de la voz a la consejera académica Pamela Casillas. Muchas gracias, secretaria, bienvenida a esta también su casa, la Facultad de Derecho. Agradecemos que aún por temas de agenda pues se pueda dar un tiempo para acompañarnos aquí a este conversatorio que se está llevando a cabo. Si me permite, maestra Arely, comienzo con las preguntas para la secretaria, que por temas de tiempo me parece pertinente comenzar. Muchas gracias. Y bueno, como ya lo mencionó mi compañera Ari, la licenciada Nelly es secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México. Y para esto, pues yo quisiera comenzar con la pregunta más seguramente que le hacen todo el tiempo, que es, ¿qué es una comunidad indígena y un pueblo y un barrio originario? ¿Cuáles son sus diferencias? Así como cuáles son las que tenemos en la capital del país. Gracias, pues es justo uno de los mayores cuestionamientos que se ha hecho en la ciudad, ¿no? Cuando hablamos de pueblos indígenas, hablamos de una concepción que está a nivel internacional ya consensado en el Convenio 169 de la OIT, en la Declaración de Derechos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas o en la similar de la OEA. Y nos hace referencia a este conjunto de comunidades, a un todo, que comparten generalmente lengua y que dan la idea de una unidad social. Y eso es muy claro, muy obvio a nivel internacional. Pero en la Ciudad de México, por los procesos que se vivieron, y el segundo constitucional nos identifica a las comunidades indígenas ya como el sujeto de derecho, ¿no? Como esta unidad social, comunitaria, que comparte generalmente un territorio y que hace una vida comunitaria. Pero en la ciudad tenemos esta dinámica diferente, donde las comunidades indígenas, las antiguas repúblicas de indios, si nos vamos al derecho novohispano, quedaron ahora reducidos a lo que se llaman los pueblos originarios, que generalmente tenemos la mayor identificación en los pueblos del sur, pero que incluso tenemos en zonas urbanas, ¿no? Tenemos los pueblos de Iztapalapa, como o el Peñón de los Baños, a unos pasos del aeropuerto. Por otro lado,
tenemos las comunidades indígenas residentes que hemos migrado a la ciudad y que muchas hacen comunidades. Hay algunas que tienen un predio, que tienen una unidad habitacional, y ahí es donde hacen y ejercen sus derechos y hacen su vida comunitaria. Pero hay otras que están dispersas y que tienen que estar articulándose para poder conseguir esta vida comunitaria, ¿no? Hay en la ciudad, por decir, comunidades mixtecas y mazatecas que viven en, sí, ciertas regiones, ¿no? Por decir, las mixtecas suelen vivir Iztacalco y hacia el oriente, hasta los municipios de la zona conurbada, Chalco, Nesa, etcétera, y se reúnen en deportivos para tomar decisiones, y es un tema muy notorio para jugar básquetbol los fines de semana, ¿no? Entonces tenemos una complejidad de cómo se articulan las comunidades indígenas, quizás los mazahuas, los triquis, por sus mismas formas de gestión ya tienen ahora procesos donde tienen unidades habitacionales, y al final creo que estamos también en una tarea, porque la Secretaría tiene el sistema de registro, de identificar a estas comunidades, a estos pueblos, de estar identificando cuántos más tenemos. Y esto no, y aclaro porque también es un tema que ha salido mucho en los medios de comunicación, ¿no? Que si no estás en el registro no hay, no se te reconocen los derechos. Y sabemos que como en el derecho agrario hay comunidades de hecho y de derecho, y nosotros actualmente por una indicación de la jefa de gobierno y por una convicción estamos atendiendo y reconociendo a todos los pueblos y comunidades que se acercan. Muchas gracias, secretaria. También, pues, como ya lo mencionó mi compañera Ari en su semblanza, en el 2016, con la reforma política de la Ciudad de México, se logró un avance histórico al reconocer a estos pueblos indígenas y afrodescendientes como, bien usted mencionaba, sujetos de derecho en la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Esta reforma, pues, no solo fortaleció su autonomía, sino que también les otorgó derechos específicos para garantizar su participación política, social y económica, ¿no? En cuanto a las mujeres indígenas y afrodescendientes, pues tengo entendido que el Congreso Constituyente incluyó el reconocimiento de sus derechos y destacó la necesidad de promover su participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia, además de también reconocerse el derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios, y se establecieron medidas para combatir la violencia de género en estos contextos, ¿no? Entonces, bajo este marco surge la pregunta: a partir del Congreso Constituyente del 2016 en la Ciudad de México, ¿qué derechos les han sido reconocidos a las mujeres en pueblos indígenas, barrios originarios y afrodescendientes? Creo que es un tema, y siempre he sido autocrítica, que la Constitución en el apartado de pueblos no acaba de aterrizar al 100% para una mejor garantía de derechos de las mujeres indígenas. Creo que se hace mejor en la Ley de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, que es de 2019, donde sí viene un capítulo en torno a una vida libre de violencia y en general a la no discriminación, ¿no? Porque las mujeres indígenas, además de los procesos propios de violencia que vive una mujer o de discriminación, pues se suma la interseccionalidad. Creo que es una de las materias pendientes. El artículo 2º constitucional en esta reforma que se hizo en octubre de 2024 abarca ya también este tema, ¿no? Lo agarra con más fuerza los derechos de las niñas y mujeres indígenas, y justo estamos trabajando con el Congreso de la Ciudad para fortalecer esta parte en la Constitución y tener una mejor legislación. Y también creo que hace falta un mayor entramado de política pública para estar garantizando esto, ¿no? Hoy, por decir, arrancamos jornadas de salud hacia las mujeres indígenas, ¿no? Uno de los temas es ver cuáles son las mayores enfermedades que atacan a las mujeres indígenas, que es el cáncer cervicouterino, la diabetes, el ovario poliquístico, y que no hay mayores estudios, y que también no hay un tema de una atención médica con una pertinencia intercultural. Entonces, por ello estamos en una creación tanto de fortalecimiento de la legislación como de la política pública para poder estar
garantizando estos derechos, pero yo sí creo que hay una deuda que no fue como quisiéramos que hubiera surgido en la Constitución. Ya un día con más calma también cuando hablamos de los procesos legislativos, no es lo mismo comer las salchichas que ver cómo se hacen las salchichas, ¿no? Son procesos muy complejos. Muchas gracias, secretaria. Y bueno, de mi parte, como última pregunta, para después dar espacio al público para que puedan desarrollar sus preguntas hacia ustedes, nuestras invitadas. Pues bueno, en el marco del Día Internacional de la Mujer, ¿qué mensaje le gustaría compartir con las jóvenes que buscan abrirse camino en espacios tradicionalmente minados de techos de cristal, pisos pegajosos y escaleras rotas? Bueno, tengan confianza, ¿no? Cuando a mí me tocó estar del otro lado, en las aulas, uno piensa, pues sí, ¿no? En toda esta dinámica de ir por procesos de justicia y luego ves pues todo el entramado que hay y dices, no, pues a veces es mejor nada más estar trabajando por la supervivencia. Yo llegué a estos puestos pues por un servicio social, involucrándome ya en estos procesos, ¿no? Busquen servicios sociales, ayudantías, becas, procesos donde ustedes vean pues áreas de oportunidad. Yo en el 2012 el tema de pueblos originarios en la ciudad estaba surgiendo, casi no se hablaba. Yo llego a una institución donde se llevaban procesos de consulta y fue meterme a investigar. Oye, el Banco Mundial tiene un protocolo, hay un manual de la Corte que acaba de salir, bueno, eso ya fue como en 2013. Hay esta sentencia, hay todo lo que puedan estarse allegando de información, involucrándose en estos procesos. Lo otro sí, seguramente habrá alguien con un apellido de renombre, con un padrinazgo, que pues está buscando estos espacios, ¿no? Entonces también buscar espacios democráticos, buscar temas que estén al servicio de la sociedad, creo que es un tema muy importante para estar desarrollando. Y pues sobre todo a mí lo que yo en 2021, por decir, después de ser directora ejecutiva de la Secretaría, me piden mi renuncia, encuentro un nuevo espacio en Gobernación, pero lo que nunca dejó es de tener un contacto con las comunidades con quien yo había venido trabajando, ¿no? Y así fuera una plática sobre derechos, aclararles una temática, apoyarlos con una gestión, pues me ayudó para poder estar siempre en contacto y poderme sumar a la campaña de nuestra hoy jefa de gobierno, y posteriormente ella me brindó una invitación que yo no esperaba, ¿no? Yo, si a lo mucho, esperaba continuar en el espacio que tenía en Gobernación, que también concertar a nivel nacional con los pueblos en conflicto es un tema muy emocionante, aunque también hay que tener un estómago fuerte en ciertos momentos cuando hablamos de movilidad humana, desplazamientos, etcétera. Pero buscar estos temas, ¿no? Que sean diferentes a lo que tal vez estamos acostumbrados como abogados de derecho penal, derecho civil. Creo que el derecho social, el derecho indígena y muchos otros, hay una gran área de oportunidad. Muchas gracias, secretaria. Bueno, pues ahora pasamos a la ronda de preguntas por parte de nuestro público, así que quien guste hacerle alguna pregunta, ya sea a la secretaria o a la maestra, por favor levanten su mano y le daremos el uso de la palabra. Gracias. Bueno, primero que nada, gracias a las dos por compartirnos sus conocimientos. Mi pregunta va relacionada en cómo estas mujeres indígenas que vienen de las luchas de abajo, como lo mencionaba la profesora Arely, cómo podrían generar esas oportunidades o esa representación adecuada que no se está teniendo. Gracias. Muchas gracias. Creo que en buena medida lo que nos comparte ahora la secretaria es parte del mensaje, ¿no? Con mucha lucha, con seguridad, con confianza, con no ceder ante toda la problemática, y el abrir un espacio desde estas luchas de abajo justamente permite inspirar, digamos, a otros, pero también enseñar al que viene atrás para que
vayan construyendo, por ejemplo, caminos, agendas que puedan así, pues digamos, ir elaborando y elevando a otros niveles, ¿no? A acercarse. También a veces podríamos decir, no es una cuestión de suerte, sino totalmente de resistencia, de lucha. Ese es, me parece que uno de los grandes ejemplos que de las mujeres indígenas podemos tomar, de las mujeres indígenas que hoy ocupan espacios de poder, porque han tenido que abatir muchísimas barreras. Entonces sí, me parece que el mensaje también va en ese sentido, ¿no? Sí se puede y hay mucho por hacer. Eso es lo que me parece que podríamos compartir ahí. No sé si quiera compartir algo más. Sí, coincido completamente, ¿no? Es una articulación. Decir, el día lunes estuve en un encuentro de mujeres indígenas residentes que se articulan en un consejo mayor, pero justamente ven que la agenda con todas las organizaciones no estaba funcionando y ellas deciden como mujeres y con pretexto del 8M estar articulándose para generar una agenda, ¿no? Y me pareció un ejercicio importante porque no era desde la academia, no era desde los hombres, no era desde las instituciones, ¿no? Y era ellas, pues, tal vez de una manera general o como lo viven, ¿no? No, pues necesitamos más transporte para llegar a las zonas periféricas. Pero lo están expresando, ¿no? Y yo les recomendaría mucho, articúlense con estas organizaciones emergentes de pueblos, de comunidades que están surgiendo, asesórenlos. Suena mal porque desde las instituciones sería un tema, pues incluso de litigar en contra, ¿no? Pero hay muchos derechos que podrían irse por un amparo para estar garantizándolo, ¿no? Y que creo que es un área de oportunidad importante. Bueno, pues muchas gracias por este conversatorio. Me gustó mucho todas esas ideas que han nutrido nuestro conocimiento. Y bueno, mi pregunta es esa, acerca de, como miembros pues, de esta academia, estudiantes que nos preparamos para servir y ocupar cargos en diversas organizaciones políticas o administrativas, ¿qué mensaje nos darían? O esta lucha, ¿cómo debemos tomarnos nosotros? Y a partir de, no sé, esa responsabilidad, ¿no?, que conlleva una sociedad, no solo es una lucha, o no debe ser una lucha de ciertos grupos, sino un conjunto de sociedad. Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, insistiría en esta parte, ¿no? De no dejen de desarticularse con las áreas de oportunidad y sobre todo con las causas. Pondría un ejemplo, mi compañera de gabinete, Julia Álvarez y Casa, también fue mi compañera, no de generación, ella es 2 generaciones más o una más chica. Compartimos 1 o 2 clases y coincidíamos mucho en los movimientos de izquierda que había en ese momento en la facultad, en conversatorios, en cuestiones. Y por decir, ella se fue hacia procesos penales, articulando con clínicas de derecho, y a un tema de defensa del maíz y de los cultivos nativos, así como del temas de productores locales, ¿no? Una causa muy noble y que hoy pues está llevando el mayor proyecto de protección al suelo de conservación en la ciudad, ¿no? Entonces, ustedes piensen, hay muchísimos temas medioambientales, sí, de defensa penal hacia pueblos y comunidades, hacia población LGBTI, pues involúcrense en estos procesos. Yo creo que son áreas de oportunidad, además de causas muy nobles, donde pueden estar ejerciendo los conocimientos del derecho y pues, sin este ánimo de lucro, ¿no? Creo que al final las cosas se van dando. Había un chiste que alguna vez un compañero en la facultad dijo, ¿no? Entramos por el ánimo de la justicia y terminamos por el ánimo del lucro. No, en verdad, no caigan en eso. O sea, a veces, incluso, ¿no?, en ciertos momentos que yo me quedé sin empleo, decía, no, pues me fuera mejor si estuviera litigando que estar, pues, en estos procesos de organización de pueblos, de comunidades, pero creo que al final hay causas mayores que solamente el lucro, ¿no? Entonces, si tienen alguna idea, pues madúrenla, conversen con el de al lado, con los compañeros. Por decir, hoy me acompaña mi compañera Mirta, que fue mi compañera de generación, ella se ha dedicado al género y hemos pues estado
rebotando ideas de cómo fortalecer la materia de la interseccionalidad de mujeres, ¿no?, indígenas. Y yo sumaría, como les decía hace un momento, la agenda de los derechos humanos no es una agenda ganada, hay muchísimas luchas aún por emprender. Les hablaba de acciones que desde el gobierno se impulsaron en materia electoral, ¿no? Acciones afirmativas, hubo a favor de personas trans o de la diversidad, a favor de personas con discapacidad, y hay otras tantas luchas que hay que acompañar, a las cuales nos debemos sumar. También desde el contexto internacional podemos ver que no es una agenda ganada, que está en riesgo en todo momento, incluso la libertad de expresión, derechos tan básicos que pareceríamos que están ya estipulados en documentos internacionales, pero es una lucha que hay que estar dando todos los días. Y esta invitación que hace la secretaria, me sumo a ella, acompañen los procesos, no pierdan ese espíritu, ese ánimo. Nuestra carrera es maravillosa porque justamente va de ello, de poder acompañar la defensa de los derechos de tantas personas que lo necesitan. Y también desde aquí, desde el ámbito de la Facultad de Derecho, hay muchos concursos que se organizan, grupos que cuentan con simulaciones que desde la experiencia personal les puedo compartir que son maravillosos, aprendes muchísimo y creo que por ahí pueden también sumarse quienes aún están interesados, entiendo por el semestre que están cursando, pueden sumarse, les invito, están permanentemente abiertas las convocatorias a ese tipo de concursos, son una gran experiencia y les aporta muchísimo para el día de mañana entrar al litigio estratégico, entrar a este tipo de temas en la defensa justo de los derechos. Le damos la palabra aquí a la última compañera que había levantado la mano. Gracias. Bueno, primero que nada, pues me gustaría reconocer que sí hay una deuda histórica con la mujer. Toda la historia que conocemos, incluso la ginecología, se ha fundado a partir de la mirada del hombre, la maternidad, y muchas veces creo que nuestro sistema cae en una inclusión superficial y no una integración con la mujer. Entonces mi duda es, ¿qué podemos hacer nosotras desde nuestro papel como juristas para esta integración que sea realmente idónea para una sociedad en la cual se reconozca el papel de la mujer a lo largo del tiempo y la historia? ¿Y qué tan grande es este reto para la comunidad indígena? Gracias. Bueno, con la palabra integración yo tengo todas mis reservas. Quizá no es la más adecuada cuando hablamos de temas de multiculturalismo, interculturalismo, no va por ahí, sino del reconocer esas diferencias. Por ejemplo, de mujeres indígenas, la partería tradicional, el reconocimiento de la partería tradicional ya incluso a nivel constitucional, me parece que es un gran avance. Justamente el reconocer esos saberes ancestrales y que pueden aportar muchísimo contra, por ejemplo, violencias obstétricas que sufrimos mujeres en México particularmente, que México que encabeza todos estos índices de violencia contra las mujeres en el ámbito de la salud, en el ámbito familiar, etcétera. Me parece que ustedes como juristas, ¿cómo se puede aportar desde muchísimas trincheras? La investigación, el litigio, el acompañamiento a procesos, la asesoría directa en comunidades o en colectivos, en organizaciones, el sumarse a organizaciones nacionales o internacionales por la defensa de los derechos, pero antes que nada el prepararse, el ser muy conscientes, el tener mucha conciencia social de todo esto y prepararse en consecuencia, me parece que desde ahí ya están haciendo un gran cambio y aportando muchísimo. No sé si quieras más. Sí, coincido con esta visión de la profesora y justo, ¿no? Ahorita que mencionabas la parte de ginecología, justamente la partería tradicional son formas muchísimo más amigables que justo para una mayor comodidad se fueron llevando los procesos de mayor dolor hacia las mujeres, ¿no? Y coincido, ¿no? Pueden entrar desde un tema de investigación. En semanas pasadas estuve con mujeres afro, que ellas traen investigaciones y una agenda por lo que ellos llaman la justicia sexual de las mujeres, que es justamente toda esta cuestión de maltratos, de violencia obstétrica que existe en la zona de la costa oaxaqueña y guerrerense, ¿no? Y son áreas de oportunidad para la investigación, para el litigio estratégico, para incluso la articulación social, ¿no? Entonces, creo que estar revisando estas interseccionalidades de la discriminación de mujeres indígenas, mujeres trans, mujeres afro, nos daría para mucho tema que desde el derecho podemos estar abandonando, ya sea desde el área académica de investigación, el área de litigio o el área de defensa social, ¿no? Entonces yo creo que hay un gran campo para estar dedicando y aportando.
Ah, bueno, están muy cotizadas. ¿Damos espacio para una pregunta más? Sí, adelante, por favor. Ah, le van a pasar el micrófono. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo, desde mi punto de vista como académica de la facultad, lo único que puedo hacer es agradecer estos espacios porque tengo la oportunidad de impartir la cátedra de Derecho Indígena desde que inició en el nuevo plan de estudios de la facultad. Y yo creo que esto es necesario para todos los alumnos que se encuentran aquí. Yo siempre les digo el primer día de clases que mi objetivo con los alumnos de Derecho Indígena es sensibilizarlos y que esto va a ayudar muchísimo a nuestro país y a la defensa de los derechos de las comunidades con quienes tenemos una deuda histórica. Y pues me da muchísimo gusto que se abran estos espacios en torno al derecho indígena en general y pues obviamente con perspectiva de género, que es lo que estamos pues viendo esta semana, ¿no? Por el día del 8 de marzo. Entonces solamente yo quería felicitarlas y qué bueno que estén estos espacios abiertos que nos hacen muchísima falta en la formación de los futuros abogados, para que las cosas están cambiando poco a poco y difícilmente, pero esto es lo que a nosotros en la Facultad de Derecho y en la Universidad Nacional Autónoma de México nos hace diferentes. O sea, tener estos espacios, esta apertura y concientizar en toda esta deuda histórica y pues sensibilizar socialmente a los futuros abogados es fundamental. Entonces yo solamente quería agradecerles pues que estén aquí, que lo hayan organizado. Muchas gracias. Muchas gracias. Se cierra el espacio de preguntas por temas de tiempo. Para cerrar este conversatorio, agradecemos profundamente la presencia de la licenciada Nelly Juárez, secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, así como a la maestra Arely Fonseca por su valiosa participación en este espacio de diálogo. Su presencia y aportaciones han sido clave para enriquecer nuestra discusión. Asimismo, quiero reconocer la organización y coordinación de este evento, a cargo de la consejera académica Pamela Casillas, cuyo esfuerzo y dedicación han hecho posible este encuentro. A todos los presentes, gracias por su atención y por ser parte de este importante espacio de reflexión. A continuación, haremos entrega del reconocimiento a nuestras invitadas. Pedimos un minuto de aplausos para ellas, por favor. Gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día. Esperen un minutito también. Les tengo una sorpresa a nuestras invitadas, que no es tan sorpresa. Yo soy del estado de Morelos, entonces me atreví a comprarles un detallito hecho de allá por justamente estas comunidades. Para usted, claro, un chinelo no podía faltar, que creo que representa la riqueza cultural que tenemos en el estado. Sí, maestra, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias por haber asistido, por su participación. Y ya saben que cualquier cosa que necesiten, desde la consejería, pues estamos para apoyarles e impulsarles. Muchas gracias.